El día de hoy hablaremos del mundo de los deportes. Comencemos. Los deportes son una de las pasiones más grandes de las personas en todo el mundo. Cuando una persona es aficionada a un deporte, también se le conoce como fan de ese deporte. En la actualidad, existen una gran cantidad de deportes. Cada deporte tiene sus propias características que los hacen atractivos para los fans. En primer lugar, los deportes se dividen en individuales y en equipo. Un deporte individual es aquel en donde una persona sola practica el deporte sin la ayuda de otra persona. Por ejemplo, el golf, tenis, natación y ciclismo son algunos de los deportes individuales. En el caso del tenis, es posible jugar en parejas. Sin embargo, solamente es necesario una persona para realizar el deporte. Los deportes individuales son ideales para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para formar parte de un equipo. En este caso, la persona puede practicar el deporte en su tiempo libre y en muchos casos, no se necesitan implementos deportivos. Uno de los deportes más fáciles de practicar es el atletismo. En particular, correr es un deporte fácil y sencillo de realizar. Básicamente, el atleta únicamente necesita un par de zapatillas deportivas para realizarlo. Claro, también se requiere de esfuerzo y dedicación. Aún así, la persona únicamente debe ponerse sus zapatillas y listo. Luego, los deportes en equipo son aquellos en donde se necesita una cantidad específica de jugadores para realizar el deporte apropiadamente. Algunos ejemplos de este tipo de deportes son el fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y rugby. La cantidad de jugadores por equipo varía según el deporte. Además, en todos estos deportes se tienen dos equipos que se enfrentan en una partida. El resultado se determina de acuerdo con la cantidad de puntos que acumula cada equipo. Usualmente, los deportes en equipo requieren de implementos y algún tipo de cancha. En el caso de fútbol, únicamente se necesita un balón y una cancha. En el caso de otros deportes, se requiere de muchos implementos deportivos. En el caso del básquetbol, se requiere de una cancha con las cestas para realizar este juego. En todos los deportes que existen, hay ciertas reglas que los participantes deben seguir. Las reglas son la forma correcta de practicar este deporte. Si no se siguen las reglas adecuadamente, no se practica el deporte correctamente. Por ello, todos los participantes deben conocer las reglas del juego. Algunos deportes tienen reglas sencillas, como es el caso del rugby, mientras que existen otros deportes con reglas complejas como es el caso del fútbol americano. En prácticamente todos los deportes existe un árbitro. Un árbitro es una persona imparcial que controla el juego, es decir, es la persona encargada de asegurarse que se cumplan las reglas del juego. Si algún participante rompe las reglas, el árbitro se encarga de corregir la situación. El trabajo del árbitro es muy difícil especialmente cuando los jugadores del juego no están de acuerdo con las decisiones que él toma. Todos los deportes tienen sus propias características que los hace únicos. Cada persona escoge ser fan del deporte que más le gusta. Aún así, hay personas que prefieren no ver o participar en algún deporte. Eso está bien. Lo importante es poder apreciar la belleza de cada deporte y apoyar a los atletas que los practican. Cuando se practica un deporte con pasión, realmente se disfruta formar parte de una experiencia singular en la vida. ¿Y tú, cuál es tu deporte favorito? ¿Practicas algún deporte? Por salud y bienestar físico siempre es bueno practicar algún deporte. No importa cuál. Repite en voz alta. Los deportes son una de las pasiones más grandes de las personas en todo el mundo.
Cuando una persona es aficionada a un deporte, también se le conoce como fan de ese deporte. En la actualidad, existen una gran cantidad de deportes. Cada deporte tiene sus propias características que los hacen atractivos para los fans. En primer lugar, los deportes se dividen en individuales y en equipo. Un deporte individual es aquel en donde una persona sola practica el deporte sin la ayuda de otra persona. Por ejemplo, el golf, tenis, natación y ciclismo son algunos de los deportes individuales. En el caso del tenis, es posible jugar en parejas. Sin embargo, solamente es necesario una persona para realizar el deporte. Los deportes individuales son ideales para aquellas personas que no tienen mucho tiempo para formar parte de un equipo. En este caso, la persona puede practicar el deporte en su tiempo libre y en muchos casos, no se necesitan implementos deportivos. Uno de los deportes más fáciles de practicar es el atletismo. En particular, correr es un deporte fácil y sencillo de realizar. Básicamente, el atleta únicamente necesita un par de zapatillas deportivas para realizarlo. Claro, también se requiere de esfuerzo y dedicación. Aún así, la persona únicamente debe ponerse sus zapatillas y listo. Luego, los deportes en equipo son aquellos en donde se necesita una cantidad específica de jugadores para realizar el deporte apropiadamente. Algunos ejemplos de este tipo de deportes son el fútbol, básquetbol, voleibol, béisbol y rugby. La cantidad de jugadores por equipo varía según el deporte. Además, en todos estos deportes se tienen dos equipos que se enfrentan en una partida. El resultado se determina de acuerdo con la cantidad de puntos que acumula cada equipo. Usualmente, los deportes en equipo requieren de implementos y algún tipo de cancha. En el caso de fútbol, únicamente se necesita un balón y una cancha. En el caso de otros deportes, se requiere de muchos implementos deportivos. En el caso del básquetbol, se requiere de una cancha con las cestas para realizar este juego. En todos los deportes que existen, hay ciertas reglas que los participantes deben seguir. Las reglas son la forma correcta de practicar este deporte. Si no se siguen las reglas adecuadamente, no se practica el deporte correctamente. Por ello, todos los participantes deben conocer las reglas del juego. Algunos deportes tienen reglas sencillas, como es el caso del rugby, mientras que existen otros deportes con reglas complejas como es el caso del fútbol americano. En prácticamente todos los deportes existe un árbitro. Un árbitro es una persona imparcial que controla el juego, es decir, es la persona encargada de asegurarse que se cumplan las reglas del juego. Si algún participante rompe las reglas, el árbitro se encarga de corregir la situación. El trabajo del árbitro es muy difícil especialmente cuando los jugadores del juego no están de acuerdo con las decisiones que él toma. Todos los deportes tienen sus propias características que los hace únicos. Cada persona escoge ser fan del deporte que más le gusta. Aún así, hay personas que prefieren no ver o participar en algún deporte. Eso está bien. Lo importante es poder apreciar la belleza de cada deporte y apoyar a los atletas que los practican. Cuando se practica un deporte con pasión, realmente se disfruta formar parte de una experiencia singular en la vida.
¿Y tú, cuál es tu deporte favorito? ¿Practicas algún deporte? Por salud y bienestar físico siempre es bueno practicar algún deporte, no importa cuál. Buen trabajo.